David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas e instrumentos de David, rey de Israel. Y toda multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban. Las trompetas, todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Amado Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra. Ato todo espíritu, Padre, todo espíritu de las tinieblas, Señor, que quiera venir a interrumpir en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre. Bendice esta tierra, Padre, donde esta semilla caerá, germinará y dará fruto al 100 por 1, como bien dice tu santa y bendita palabra. La iglesia dice amén y se sienta. A su nombre. Vamos a predicar, hermanos, sobre el tema restablece el culto a Dios. Su nombre, restablece el culto a Dios. Siempre el pueblo de Dios, hermano, que desciende lo espiritual, sabe dónde está Dios y dónde el verdadero poder de Dios está derramando. A su nombre. Hermanos, habrá profecía, habrá danzas, habrá lenguas y fiesta santa donde el Espíritu de Dios está derramando. No habrá, hermanos, quien no sienta la presencia de Dios, porque la misma palabra dice que donde Dios desciende la tierra tiembla. A su nombre. El Señor, hermanos míos, quiere un pueblo avivado, quiere un pueblo lleno de la presencia de Él, pero sobre todo un pueblo que sepa a quién está glorificando. Aleluya. Satanás, que Jehová lo reprenda, sabiendo esto, ahora en día en las iglesias anda presentando, hermanos míos, un falso avivamiento. Satanás, hermanos míos, emanando a las personas, al hombre, hermanos míos, engañando a la humanidad, no aquel pueblo que se santifica, sino aquel pueblo que no se dirige por el Espíritu Santo, sino por las emociones del cuerpo. El verdadero avivamiento trae soluciones, trae respuestas, trae sanidades, y todo, hermanos, va con el orden de Dios. Amén. Un avivamiento trae almas al arrepentimiento. Un avivamiento trae al pueblo a ser cambiado. Y un verdadero avivamiento trae temor a Dios. Aleluya. Es un despertar, hermanos, espiritual, donde cuando hay poder de Dios en una iglesia, no hay cabida, hermanos míos, para las divisiones. No hay cabida, hermanos míos, para la falta de amor. No hay cabida, hermanos, para los asuntos de que no nos incumbe, porque el verdadero Espíritu de Dios trae cambios. A su nombre. Ahí mismo donde hemos leído, vamos a ver, hermanos, la vida de un rey. Un rey, hermanos míos, puesto su nombre es Ezequías. Ahí en el mismo capítulo 29, dice la palabra del Señor en el versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. A su nombre. Dice la Biblia que Ezequías empieza su reinado a los 25 años de edad. Ezequías era un hombre joven, un hombre, hermanos, que había heredado mucha enseñanza de su padre David. Un hombre, hermanos míos, que aunque él tenía 25 años de edad, era un hombre que estaba consagrado a Dios. Al igual que Daniel, hermanos, vemos que Daniel también a temprana edad, Daniel, hermano, era un hombre consagrado al Señor.
Era un hombre que no le tuvo miedo al foso de los leones, ni tampoco, hermano, dejó de arrodillarse el Dios grande y verdadero. Su nombre sea toda gloria. También vemos la historia de José. José pasó por cárceles. José pasó, hermanos, por señalamientos que no eran verdad. Pero José sabía quién servía. También Samuel a temprana edad, el Señor le habla a Samuel porque Elí ya no escuchaba la voz de Dios. También la Biblia nos habla de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se negaron, hermanos míos, a servirle a Dios, sino que fueron metidos a un lugar donde ardía el fuego. También vemos a Jeremías, Josué, Timoteo, y podemos seguir la lista, hermanos, que son algunos ejemplos de jóvenes que a temprana edad se consagraban ante Dios. Eran hombres íntegros, eran hombres que no eran de doble ánimo. Y dice la Biblia en el versículo 3 que este joven llamado Ezequías, a sus 25 años de edad, Ezequías, hermanos, al primer año, nótese eso, al primer mes, nótese eso también. Lo primero que hizo el rey Sedequías, entrar al altar, al templo de Dios. Y dice, hermanos, que cuando Ezequías entró al templo de Dios, Ezequías, hermanos, vio que aquel lugar estaba destruido. Aquel lugar, hermanos míos, no había vida. Habían los sacerdotes, estaban, hermanos, todos los que sacrificaban, hermanos, animales a Jehová. Pero Ezequías, como era íntegro, Ezequías miraba más de lo que sus ojos carnales podían ver. Miraba un grupo de levitas, miraba un grupo de sacerdotes, miraba un pueblo que derramaban sangre de animales en ese lugar, pero no miraba que Dios estaba en ese lugar. No miraba el poder de Dios, hermanos míos, porque de qué sirve que una iglesia cantemos, que una iglesia oigamos palabras, que una iglesia dirijamos, hermanos, pero si el poder de Dios nosotros no tenemos vida, porque lo que cambia al hombre es el poder espiritual del hombre, hermanos, viene del poder de Dios. Dice la Biblia que Ezequías se acerca a ese templo y lo que él ve es pura miseria. Aleluya. Su nombre, miseria. Miraba Ezequías, miraba aquel pueblo muerto, miraba aquellos levitas que cantaban pero no tenían poder, miraba aquellos sacerdotes que no tenían vida. Este hombre venía enseñado que al Dios vivo se le sirve en integridad, porque su padre David se le había enseñado. Y dice que lo que él ve, hermano, es un pueblo en miseria, un pueblo que vivía muerto, un pueblo que vivía de costumbre, un pueblo que vivía de rutina, pero que no levantaban a nadie. Su nombre. Este jovencito, hermanos, con una corta carga, hermanos míos, dice que cuando vio aquello, hermanos, todo aquello le ocurrió dolor en su corazón. Y dice que Ezequías, hermanos míos, mandó, hermanos, a hacer, hermanos, las cosas que Dios le había mandado. Pero para que Ezequías fuera respondido o que el Señor le contestara, Ezequías, hermanos míos, tenía que haber hecho lo que dice el versículo 2 antes del 3. ¿Qué dice el 2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías vio una miseria, vio algo exterior, pero porque su interior andaba recto. Nadie va a poder ver la vida espiritual de nadie si no anda en el Espíritu de Dios. Nadie va a poder ver, hermano, lo que se mueve en medio de nosotros, porque hay juegos, hermanos míos, que no provienen de Dios. Hay juegos que provienen de la emoción del hombre. Hay juegos que vienen, hermanos míos, del momento en que la persona anda con su ánimo. Si el ánimo lo anda, hermanos míos, por las nubes, aquella persona quiere brincar, quiere saltar, quiere correr, quiere que todos hagan lo mismo. Pero cuando no anda un, hermanos míos, espíritu bueno, aquella persona, hermano, lo que contagia es pura muerte, puro luto, hermanos míos. Ezequías tenía que haber sido un hombre recto,
santo, porque él miraba lo que los sacerdotes no miraban, miraba una miseria espiritual, y les dijo a Ezequías: basta ya, cierren las puertas de este lugar, hay que construirlo. Los levitas, vénganse, vamos a apartarlo, vamos a limpiarlo, vamos a consagrarlo. También los sacerdotes, vénganse, busquemos la gloria de Dios, porque si no, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Aquel rey lo primero que hizo en su primer año, en su primer mes, es santificar a los levitas, a los sacerdotes, porque él sabía que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y los limpiamos, hermanos míos, lo que te sigue es el poder divino de Dios, hermano. El poder de Dios se mueve conforme a la voluntad y la vida que nosotros llevemos ante Dios. Su nombre. Muchos hermanos míos no podemos ver hoy en día muerte espiritual, porque nosotros andamos muertos también espiritualmente. Su nombre. El pueblo está decayendo, el pueblo está menguando. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Es que Dios, hermanos míos, lo revela todo. Dice, hermanos, probad los espíritus a ver si son de Dios. La gente, hermano, de Dios tiene, hermanos míos, aquel poder en sus labios, porque dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ezequías, para poder guiar a un pueblo, tenía que haber, hermanos míos, sido recto delante de los ojos de Dios. Amén. Ezequías quería enseñarle al pueblo lo que él vivía. Ezequías quería enseñar al pueblo que con la ira de Dios no se juega, que tenemos que andar recto delante de Dios. Ezequías lo que quería ver, hermanos míos, en aquel pueblo un verdadero arrepentimiento. Ezequías le dijo a los sacerdotes: ya paren de hacer holocaustos, ya paren de hacer tantas cosas. Los levitas, dejen de estar tocando salterio, dejen de estar tocando arpa, dejen de estar haciendo bulla, que lo que ustedes son címbalos que resuenan solamente. Miren el pueblo, la actividad del pueblo, mira la vida del pueblo está muerta. Por eso ustedes levitas, ustedes sacerdotes, vengan ante mí para que nosotros los sacrifiquemos ante Dios, para que esos sacrificios sean escuchados de Dios, para que esa música sea escuchada de Dios, porque si no, nosotros no estamos haciendo nada. Fueron las palabras de Ezequías. Aleluya. Amén. Hay que revivir del pecado. Hay que revivir de las muertes espirituales que los cargamos, hermanos míos. Si tú no traes nada, no puedes dar nada. Por eso Ezequías le dijo: detengan todo, aún los sacrificios, porque los sacrificios están siendo no escuchados por Dios. Es que gente seguía, hermano, matando las palomillas, hermanos, pero no tenían, hermanos, respuesta de Dios. Aunque los servicios se llevaban a cabo, pero no todos los desórdenes, hermanos míos, se le puede llamar Espíritu Santo. No a todo, hermanos míos, lo que se revuelve en las iglesias se le puede llamar Espíritu Santo. Porque si aquella persona, hermanos míos, tiene danza, tiene todo, pero no tiene, hermanos, un cambio del corazón, ese no puede ser el Espíritu Santo de Dios. Ezequías seguía viendo, hermanos míos, viviendo, y miraba, hermanos míos, como el pueblo se preocupaba por agradar a Dios, pero no querían dejar, hermanos míos, sus vidas seculares en pecado. A su nombre. Del 29, versículo 5 dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario las inmundicias. Su nombre. Ezequías llama primeramente a los sacerdotes, segundo llama a los levitas, y no los llama, hermanos míos, para otra cosa más que para santificación. Y Ezequías les enseña ciertos pasos para despertar a un pueblo dormido. Ezequías les dice: vengan todos a santificarse, y todos santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario las inmundicias. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo, somos morada, somos santuario del Espíritu Santo. Ezequías estaba viendo un templo, hermanos míos, que había construido Salomón. Aquel templo estaba destruido, las puertas estaban tiradas,
Y los que estaban adentro no estaban conforme a la palabra del Señor. Pero ahora, hermanos míos, ya nosotros no vamos a santificar un lugar, porque ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Ahora, hermanos, lo que tenemos que sacar son las inmundicias que hay a veces en nuestra vida. Sacar lo que está contaminando para que la gloria de Dios descienda primeramente sobre nuestra vida. Porque Ezequías llama a los sacerdotes, Ezequías llama a los levitas para que ellos primero se santifiquen, para que ellos conozcan un poder divino, para que ellos sepan, hermanos míos, que el poder de Dios es el que cambia a las personas. No son las palabras elocuentes, sino es el poder del Espíritu Santo. No es la oración del hombre que sana, no es la oración del hombre que convierte, sino el poder divino que se llama Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no se mueve en nuestra vida, no puede liberar a nadie. Amén. Yo no puedo, hermano, estar vacío del poder de Dios y poder tratar de libertar a nadie. No puedo, porque el único que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Ezequías tenía que enseñarle a esta gente que tenían que tener obediencia, porque, hermanos míos, con la obediencia tú obtienes una actitud de siervo. No me entendieron. Un hombre que no es obediente a Dios no puede tener el título de siervo, porque siervo quiere decir que sirve. Nunca nadie puede ser siervo si no sirve. Pero para servir tú tienes que ser obediente. A tus patrones tú les sirves porque lo que ellos te dicen que hagas tú haces. A tu mamá tú le sirves porque lo que ella te dice que hagas tú haces correctamente, hermano. Pero un hombre de Dios que dice ser siervo de Dios, si no, hermano, obedece la palabra del Señor, no puede llamarse siervo de Dios. Porque dice la Biblia, hermanos míos, que en la obediencia está, hermanos míos, la respuesta de Dios. Su nombre. A una persona se le llama siervo porque obedece, si no, no es siervo. Ezequías antes de reinar era siervo porque obedecía a Jehová. Y dice la Biblia que hacía lo recto delante de Dios, hermano. Cuando nosotros hacemos lo recto delante de Dios, aborrecemos toda la maldad que se practica alrededor de nosotros. Acuérdate que Ezequías llama a los levitas y a los sacerdotes a santificarse. Al pueblo, hermano, había que enseñarle, pero primero había que enseñarle a los sacerdotes y a los levitas que tenían que ser siervos, que tenían que obedecer la palabra del Señor, tenían que ser hombres rectos delante de Dios. A su nombre. Ezequías, hermano, les quería decir, antes que ustedes se llamen sacerdotes y levitas, tienen que aprender el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Su nombre. Cuando tú temes a Jehová, te haces un siervo manso. Te haces un siervo, hermano, que todo lo que dice el rey tú le obedeces, porque a aquel, hermano, no se le discute, a aquel se le obedece. Es verdad que hay momentos que a nosotros no nos va a gustar las decisiones que él tome, porque el Señor le dijo a Moisés, hermanos míos, que volviera a Egipto. Moisés no quería volver a Egipto. También le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No quería, hermano, Abraham salir de su tierra y su parentela, pero estos hombres sabían que si Jehová ordenaba, Jehová cuidaba, Jehová, hermanos míos, iba a proveer, y Jehová sabía para dónde los llevaban. Porque un verdadero siervo de Dios, hermano, solamente obedece la palabra del Señor. No anda, hermanos míos, con doble pensamiento, hermano. Por eso, hermano, Ezequías quería enseñarle a los sacerdotes, hermanos, que para que ellos, hermano, el pueblo lo siguiera, tenían ellos que seguir a Jehová de los ejércitos, que tenían que hacer lo recto delante de Dios. Porque si ellos se iban a llamar siervos, tenían que ser personas rectas y obedientes a la palabra del Señor. No soportar lo malo, no soportar, hermanos, cuando alguien hace, hermanos, cosas malas, sino, hermanos, aquel que está lleno de Dios, hermanos, exhorta con sabiduría al que está haciendo lo malo. Estos hombres tenían que aprender el principio básico que hoy nos está enseñando.
El temor a Jehová. El temor a quien nosotros servimos. El temor, hermanos míos, quien está con nosotros. Si nosotros no tenemos obediencia, hermanos, no aparentemos lo que no somos. Un siervo obedece, manso, humilde. Jesucristo lo dio ejemplo. Él no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero. Y no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, porque tú sabes lo que estás haciendo. Por eso es que Isaías lo llamó el siervo manso y humilde. Su nombre. Una llenura del Espíritu Santo santifica, compromete, hermanos míos, hacia Dios y te hace servidor completo. Ezequías tenía que enseñarle a los levitas y a los sacerdotes que en la obediencia, hermano, ellos iban a obtener, hermano, el respaldo de Dios. Ezequías dependía de Dios y lo puso en primer lugar. Dice la Biblia que en el primer año y en el primer mes que reinó Ezequías, lo primero que hizo fue ir a revisar el templo. Preste atención a esto. Ezequías puso en su reinado primero a Dios, porque si Dios no estaba con Ezequías, Ezequías no iba a poder reinar ni hacerle frente a los enemigos. ¿Y quién se lo enseñó? Se lo enseñó su padre David. A su nombre. La dependencia de nosotros a Dios tiene que ser completa. Tú no puedes depender a Dios en el 50%, iglesia. Tú no puedes utilizar a Dios solo cuando te conviene, iglesia de Dios. Tú no puedes servirle a Dios solo cuando a ti se te ocurre, hermano, o te da el deseo de servirle a Dios. Es que nosotros tenemos que depender las 24 horas, 365 días del año de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios, porque si dependemos de Dios y lo ponemos en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra del Señor. Ezequías quería enseñar a este pueblo la dependencia en Jehová, porque ellos dependían de una religión, pero no del poder divino de Jehová. Su nombre sea toda gloria. Hoy dependemos de que alguien me haga una palabra. Hoy dependemos de que alguien me ponga la mano. Hoy dependemos de que alguien me profetice. Hoy dependemos de que alguien me dé un sueño bonito. Pero la dependencia en nosotros tiene que ser del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque de él mana la vida. Y Ezequías quería que entendieran que la dependencia tenía que ser siempre de Dios. Nunca un pueblo tendrá avivamiento genuino si no reconoce la dependencia en Dios. Su nombre. Hay iglesias que te enseñan a danzar. Hermano, pasa enfrente y empiezan a, hermano, le agarran la mano y empiezan a moverle la mano y empieza la hermana y empieza la hermana. Ese no es poder de Dios. El poder de Dios te lleva a otros niveles. Amén. El hombre no te puede enseñar a hablar lengua. Diga aleluya, 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 aleluya. Y después de traba la lengua y empieza a hablar cualquier teterete, hermano mío. Ese no es poder de Dios. Pero hoy la gente ya no depende del Espíritu Santo. Hoy la gente depende de las mañosadas que los líderes de las iglesias andan haciendo para aparentar un avivamiento que no es genuino. Pero el avivamiento genuino de Dios desde la silla te va a levantar con danza, con lengua, con Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no necesita ayuda. Lo que el Espíritu Santo necesita es que le abras el corazón, es que te llene de obediencia, y el poder de Dios se va a derramar en tu vida. Su nombre. Porque el pueblo no tiene que depender. Hermano, yo no voy a sentir el poder de Dios solo cuando el pastor predique. No, yo el Espíritu Santo lo ando aquí. A mí no me lo dan, aquí lo ando yo. Mire, y yo cierro mis ojos y yo voy a danzar, yo voy a alabar, yo voy a glorificar a Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando yo quiera alabar a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en mí me hace hablar, alabar, glorificar, exaltar, danzar, porque es el poder que yo dependo de Dios. Su nombre. Dependemos de Dios cuando tomamos las actitudes, hermanos míos, buenas hacia Dios.
Dios abre las puertas de bendiciones. Ezequías abre las puertas a la presencia de Dios. Dice en el versículo 3 que en el primer año y en el primer mes abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Su nombre. ¿De qué manera pudo, hermanos, Ezequías reparar las puertas? Las puertas estaban destruidas. Y dice la palabra que él las reparó. Cuando un ministro es obediente a la palabra del Señor, no solamente abre las puertas para su vida, sino le abre la puerta a un pueblo que está esperando un avivamiento. No era de los levitas, no era de los sacerdotes fijarse lo que estaba mal en el templo. Era trabajo del rey Ezequías. Era trabajo de que él santificara a los líderes, a los que iban dirigiendo las alabanzas. Ezequías, abre las puertas de bendiciones cuando este hombre obedece a reconstruir las puertas del templo. Y dice la Biblia que cuando él lo hizo, las bendiciones venían sobre el pueblo. Su nombre. Reparar es enseñar lo que viene de Dios y no lo que es emoción. Sino, hermano, tener una convicción. El hombre repara puertas cuando le enseña al pueblo que esto no es, hermanos míos, hermanos, avivamiento fugaz. Mira, hermano, cuántas iglesias están con las puertas destruidas. Yo he ido a iglesias, hermano, que mediante la alabanza, hermano, usted va a ver brincando a Raimundo y a medio mundo. Y no es malo danzar cuando es del Espíritu Santo. Pero yo te voy a decir algo. Quizás el 90% de iglesias están, hermano, en un avivamiento falso. Y quizás un 10% está en un avivamiento genuino. Porque cuando un hombre, hermano, está lleno del poder de Dios, cuando un hombre verdaderamente tiene el poder de Dios en él, dice, hermano, que Jeremías dijo: yo no vuelvo a profetizar. Yo no vuelvo a abrir mi boca en este pueblo rebelde, duro de servir. Yo no lo hago, Señor. Y si quieres, mátame, pero yo no voy a volver a abrir mi boca. Y dice, hermanos míos, que en ese momento este hombre empezó a hablar y a profetizar. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios estaba en sus labios. Dice que sus labios se le encendieron como llama, hermanos míos. Y empezó a hablar. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero Espíritu Santo de Dios te lleva a temer, hermano, a la palabra del Señor. Te lleva, hermanos míos, a comprometerte, hermanos míos, con el Señor. Te lleva, hermanos míos, a reparar puertas para que otros reciban por medio de ti la bendición de Dios. Mi vida espiritual, mi vida de oración, mi vida de ayuno, no solamente va a bendecir mi vida, sino aquellos que oyen la palabra por medio de mí, aquellos que oyen la alabanza por medio de mí, aquellos a los que le voy a hablar de Cristo. Mi relación con Dios, hermano, llevará bendición a mucha gente. Por eso es que nosotros tenemos que reparar las puertas del Espíritu Santo que somos nosotros, para que el Espíritu Santo more y por medio de mí bendecir a muchos. Aleluya. Su nombre. Y eso lo tenían que hacer los sacerdotes y levitas, y también este rey. Su nombre. Ezequías podría llegar al templo y ver, hermano, aquellos sacerdotes, aquellos levitas ahí haciendo su payasada, y Ezequías da la vuelta, hermanos, como muchos lo hacen hoy, y ahí los dejo, no les digo nada, porque ellos van a dar cuenta de sí mismos. ¿Verdad que bien lo podía hacer Ezequías? Pero aquel que está lleno de Dios no puede hacer eso. Aquel que está lleno de Dios no puede ver la injusticia y quedarse callado. Aquel que está lleno de Dios no puede ver, hermanos, que el templo de Dios está haciendo, hermanos, cultos paganos y quedarse quieto. No puede. Aleluya. Aleluya. Su nombre. Aquel que está lleno de Dios, dijo, hermano mío, el celo de Dios me consume. Su nombre. No puedo ver injusticia. No puedo ver que la casa de Dios la están convirtiendo en cueva de ladrones. No puedo ver a un pueblo dormido y quedarme callado
de Dios. No, pues a mí no me importa ese trabajo del pastor. No, Ezequías hubiera podido hacer eso. Ese es el trabajo de los levitas, ese es el trabajo de los sacerdotes. Pero Ezequías, hermanos míos, no los dejó. ¿Por qué? Porque ellos seguían en una mentira, hermanos, como rey. Él quiso enseñar que su padre David le había enseñado que sin obediencia, sin santidad, nadie podrá agradar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Su nombre. Versículo 6. De ahí del mismo 29. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ezequías le estaba diciendo a este pueblo: no jueguen con Dios, no jueguen con Jehová. Nuestros padres ya le dieron la espalda a Jehová. ¿Y qué pasó? La tierra se los consumió en el desierto. Hubieron muchos que murieron en el camino. Hubieron muchos que han muerto a espada. Mire la historia de Saúl. Le dio la espalda a Dios. Dios le dio la espalda a él. Y aunque era ungido por el Señor, pero Dios no tiene hijos preferenciales. Dios, hermano, al que ama castiga, pero aquel que consiste en el pecado lo abandona, dice la palabra del Señor. Ezequías les estaba diciendo: nuestros padres son el mejor ejemplo. Miren dónde acabaron. Pero nosotros no tenemos que darle la espalda a Jehová. Mire, nosotros vemos que nuestras familias están muriendo en pecado y nosotros seguimos siempre medio cristianos. Amén. Estamos viendo cómo la espalda de Dios. Su nombre. Están predicando y estamos jugando. Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios. Le recordó Ezequías que esto no eran prácticas emocionales, sino, hermanos míos, tenía que recordar el pueblo que Dios es un Dios santo y celoso, que dice la Biblia que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Ezequías quería sacar al pueblo de la mentira que estaban viviendo. Usted ha visto tantas iglesias liberales, tantas iglesias que parecen modelaje, hermanos míos, plataforma de modelaje. Usted ha visto cómo las iglesias, hermanos, están muertas. Yo he llegado a lugares a predicar, hermanos, que han dado ganas de salir corriendo, porque se ve hermoso todo, se ve grandes templos, pero Dios no está en ese lugar. El Señor, hermanos míos, por medio de Ezequías quería enseñarle al pueblo de Dios que tenían que volver al Dios vivo y verdadero. La Iglesia Mundial 20 tiene que volver a los primeros pasos, a los primeros caminos que hacían los discípulos. Pastor, enséñeme qué hacían los discípulos. Pues miren, primeramente los discípulos se convirtieron. Segundo, los discípulos dejaron mujeres, trabajo, todo por servirle a Dios. Y tercero, hermanos, aprendieron a amarse entre ellos. Aprendieron a ver la necesidad no de ellos, sino la necesidad ajena. Son los pasos básicos de un buen cristiano. Pero ahora se les enseña, hermano, otro tipo de evangelio. Su nombre. Ya no se les enseña el del libro de Hechos, que es donde inicia el Nuevo Testamento. Amén. Ezequías vio todo eso. Nosotros lo estamos viendo, claro que lo estamos viendo. Yo he visto sacerdotes, yo he visto levitas que no tienen más que nomás la sabiduría, que saben tocar un instrumento. Yo he visto sacerdotes que se saben la palabra de memoria y te preparan un bosquejo y hacen que el pueblo se levante y se les vaya el sueño, hermanos, pero ellos, hermanos, no practican porque con sus mujeres se ve la falta de santidad. ¿Usted no los ha visto? Claro que los ha visto. Pero tenemos que ser, hermanos, personas ardientes como Ezequías. Y eso se ha perdido en las iglesias de Dios. A su nombre. 7 y 8. Asimismo, 29, 7 y 8.
Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a secreción y a escarnio. Y como veis vosotros con vuestros ojos a su nombre. Ezequiel les está diciendo, hermanos, por tanto, este pueblo le dio la espalda a Dios, ha venido sobre Judá y el Señor los ha entregado a turbación. ¿Sabe qué es la palabra turbación? Es una persona, hermano, que sigue algo pero no está seguro de dónde va. Que me perdone, hermanos míos, los que un día hablaron esas cosas, pero usted ha preguntado a las personas, hermano, ¿usted es cristiano? No. Y usted va a una iglesia así. ¿A dónde va? Perdón, hermanos míos, la iglesia, yo soy católico. Ok, usted es católico, ¿cuántas veces va a la iglesia? No voy, pero yo soy católico. Esos van para el infierno, ¿verdad? Pudiéramos decir amén. Pero usted no ha visto muchos cristianos, hermanos, que dicen yo soy cristiano, pero no saben para dónde van. Hermanos, no saben ni qué están haciendo aquí. En estos momentos no saben qué están haciendo aquí. No. Dios los entregó a turbación. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios los ha entregado a espíritu de mentira. Es lo que dice la Biblia. Su nombre. Dios los ha entregado, hermanos míos, a que ellos se turben. ¿Cuál es el principio? El temor a Jehová. Su nombre. Dios los entrega a una turbación. Ezequiel paró en seco y les hizo saber, hermanos míos, que Dios había permitido que ellos, hermanos, se turbaran. ¿Por qué? Para que ellos se detuvieran, hermanos, y hermanos pensaran. Y había, hermanos míos, que volverlos al primer amor o al primer sentido, para que ellos no estuvieran turbados ni tampoco sufrieran escarnio. Pero Dios no podía obrar en estos hombres porque en ellos había una palabra que se llama religión. Sacrificaban ídolos. Sacrificaban holocausto. Estaban en el templo, no salían los sacerdotes, los levitas estaban tocando. Pero era olor desagradable para Dios lo que ellos estaban haciendo. Dios no los detiene, hermano. Hay iglesias que van a seguir, van a crecer, se van a hacer de dinero, pero cuando Cristo venga, les va a decir, apartados de mí, hacedor de maldad, no os conozco. ¿Amén? Porque no es la religión que nos lleva al cielo, es lo que tú vives en tu vida personal. Hermano, ¿a qué iglesia pertenece? La iglesia Una Luz en el Desierto. Oh, gloria a Dios. Esa iglesia practica sana doctrina. No sirve que estemos en un lugar de sana doctrina si no vivimos la sana doctrina. Aleluya. Puede que una mujer, hermano, esté en una iglesia pagana, pero si ella vive una vida santa, esa mujer se va primero que las que están en el lugar. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Iglesia, párate. Iglesia, detente. Iglesia, pregunta hacia dónde vas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando lo que Dios quiere que dé. Y está la gente beneficiándose de mi ministerio. Si la respuesta es no, tú tienes que volver atrás. A su nombre. Tú lo que tienes es un espíritu que te está enloqueciendo. Ezequiel les recuerda que sigan siendo hijos de Dios y que Él los ha escogido, pero que necesitan parar primeramente, luego pensar, luego volver y continuar en el temor a Jehová. Es lo que tenemos que hacer. El Señor dice en su palabra en el Nuevo Testamento, parad en los caminos y preguntad y mirad cuál es la senda antigua y caminad por ella y habrá descanso en vuestra alma. Ese es el versículo que nosotros tenemos en el programa de los miércoles. Volveos a la senda antigua, se llama el programa.
Qué bonito el tema, qué bonito. Amén, aleluya. Pastor, ¿y usted donde pastorea? ¿Han vuelto a las sendas antiguas? Ahí es la respuesta. A su nombre. Versículo 12. Esto voy rápido, hermano, porque cuando Dios va a hablar no necesita alargar mucho. Entonces se levantaron los levitas, Mahá, hijo de Amaser, y Joel, hijo de Azarías, y los hijos de Coat, de los hijos de Meraní, hijo de Abdí, Zacarías, hijo de Jesleel, y los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. Y empezó, hermanos, una gran lista ahí de todos los sacerdotes. Y dice, hermanos míos, que este pueblo, a oír, hermanos míos, las palabras de Ezequías, dice la Biblia que no, hermanos, se enojaron. Presta atención a esto. Estos hombres en verdad querían servirle a Dios. Lo que pasa es que no los habían dirigido bien. Y llegó un rey que les enseñó. Dice que ellos no prestaron ninguna palabra en contra de Ezequías, sino que dice que todos los sacerdotes, al oír, hermanos, la voz, dice que obedecieron, y los primeros que agarraron camino fueron los levitas. Es verdad. Es verdad. Hay que volverlos a Jehová. Desde ya día estamos en este templo, decían los levitas, no aquí, ¿verdad? Decían los levitas y los sacerdotes. Desde ya día estamos en este lugar y no hemos visto que el mover de Dios se ha movido. Yo no he visto un milagro. Yo no he visto un alma que se ha convertido. Yo no he visto, yo lo que miro son los mismos durmiéndose todo el tiempo. A su nombre. Eso es lo que miro yo. Es verdad. Tenemos que volver a Jehová. Amén. Dice que el pueblo de Dios oraba, ayunaba. Y dice que Dios se encargaba de añadir los que iban a ser salvos. Y además de que Él añadía, dice que se miraba entre ellos milagros y prodigios. Esa es la iglesia de Dios. Presten atención, iglesia. Esa es la iglesia verdadera de Dios. Pero ¿qué hacían los líderes, hermanos míos? Y todos los discípulos lo mismo que hicieron los levitas y los sacerdotes en este lugar. Dice que todos se fueron, hermanos míos. Y dice el 15, mire lo que dice el 15 del mismo 29, hermanos míos. Dice, hermano, el 15, y estos se reunieron, y sus hermanos, y sé que santificaron, y entraron conforme el mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Dice que ellos se limpiaron junto con el pueblo. Y el 16 me encanta. ¿Qué dice el 16? Dice, y entrando los sacerdotes, ¿quiénes? ¿Dentro de dónde? De la casa de Jehová, para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová. Y ahí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Sacaron la inmundicia, lo malo, porque antes de adorar tenemos que limpiarnos. El 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron los pórticos de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Empezaron ellos a santificarse. 8 días después santificaron el templo. Y el rey, hermanos míos, los mandó a llamar, hermanos. Y el rey se dio cuenta que ellos se habían santificado. Y al terminar la santificación vinieron frente al rey y dijeron, ya los limpiamos, rey. Y la casa y el altar y el instrumento de Dios fueron limpios también. Ahora, usted dirá, qué bonito que este pueblo ya había limpiado todo, aún los instrumentos de Dios y la mesa del Señor y la casa y el altar. Pero nosotros, la iglesia, la tenemos bien bonita. Los instrumentos nadie los usa allá afuera. Las sillas aquí están, no se sacan para afuera. Nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios. No. Porque en el Antiguo Testamento eran casas que le hacía el Señor, como el templo que le hizo Salomón a Jehová. Pero hoy el Señor dijo, vosotros sois el templo
del Dios viviente. Aleluya. Mire, pueden estar 2 o 3 en una casa que se esté cayendo. No la limpies, no te preocupes, pero si esos 3 están limpios de su conciencia, su corazón, hermano, ahí va a descender el fuego de Dios. Pero si hay un palacio, hermano, como los americanos que hacen una iglesia tan hermosa, hermano. Amén. Hay unos que le ponen luces de colores. El hermano quiere leer la Biblia, pero como está oscuro no puede leer la Biblia. Y venimos y decimos, qué templo más bonito, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si los que están ahí, hermano, andan todavía mal ante Dios? A su nombre. Ahora nosotros somos la casa del Dios viviente. Nosotros somos el altar de Dios. Y nosotros somos el instrumento de Dios. Amén, aleluya. Si este instrumento no está limpio, no puede dar buen sonido. Es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Por mucho que te esfuerces, por mucho que te sacrifiques, si el altar está sucio, no puedes ser un administrador de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén, aleluya. El rey Ezequías vio que el templo estaba arruinado y que Dios no podía habitar ahí. Hay que santificarse, limpiar, cuiden, limpia todo. Pero ahora Dios no está hablando del templo, está hablando, hermanos, de nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestros caracteres, nuestras vidas. Te duele la injusticia, te duele, hermano, lo que está pasando tu hermano, te duele mucho, hermano mío, pero no se te nota mucho. Sí, hermano, me duele demasiado como quiero a mi hermano. Mire, hermano, el 31 de diciembre todos los abrazamos, pero es el único año que los abrazamos. El único día que los abrazamos, perdón. ¿Eh? 364 días, la manito, cuando mucho. Pero el 31, hermano, un feliz año te deseo. Te amo. Te amo, hermana. Pero después, hermano, ese altar sucio que tú te manejas con rencores, con raíces de amargura, con hacer excepción de personas, y te puedes cambiar de iglesia si no te gusta, hermano, la forma que lo estoy hablando. Pero mire, si tú eres escogido de Dios, allá te va a llegar la palabra. Allá te va a llegar. Y ojalá un profeta bueno de Dios te diga, necio terco, ¿por qué te regresaste si allá te tenía? Mira la araña peluda. Eso no. Ay, este no es de Dios, dice mucho. Su nombre. Al ver Ezequías que ellos se habían santificado, los llamó para ahora sí hacerle fiesta a Jehová, porque seguro él lo iba a recibir. El rey Ezequías, hermano, hizo volver al pueblo al principio, porque ellos seguían una rutina, pero no se daban cuenta que eso Dios no los estaba escuchando. Ezequías, cuando los vio santificados, y dijo, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Hagámosle un ayuno al Señor. Hagamos una oración a Dios. Ahora ya veo que el pueblo está limpio. Eso es lo que dijo Ezequías, hermano. ¿Eh? Ahora sí toquen salterio, ahora sí toquen arpa, ahora toquen todo lo que quieran, que ahora Dios va a escuchar. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La Biblia dice que Elías oyó un viento recio que venía con gran estruendo, gran escándalo, hermano. Y dice Elías, no, Dios no está en este relajo. ¿Eh? Tenía, hermanos míos, un oído espiritual. No, este relajo no puede ser de Dios. Yo les he contado el testimonio que iba a predicar en una iglesia, y cuando uno se puso a danzar, según, hermanos, apartaron la silla, y después el predicador andaba buscando la Biblia porque no sabía dónde la habían dejado. Y yo iba a predicar y me da el tiempo, y en cuál silla, estaban todas las sillas una tras otra, hermano. ¿Y dónde me pusieron la silla? La Biblia, pues. Amén. Pero Elías no era como algunos pastores de hoy en día, no.
Elías dijo, no, en este desorden no está Dios. Dice que vinieron muchas señales hasta que vino un silbo apacible. Ese silbo que te trae paz. Qué linda esta es alabanza. Aleluya, sí, Señor. Uy, el hermano no la sabe cantar, pero yo siento algo dentro de mí. Sí, Señor. El hermano no sabe predicar, pero sabe que me está pegando aquí en el corazón esas palabras. Oh, esa oración del hermano. Ay, Señor, quiero llorar, quiero derramar mis lágrimas antes de ti. Señor amado, qué lindo ores, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es silbo apacible de Dios. Amén. Hay poder en la sangre. ¿Ustedes han oído los mensajes de David Wilkerson? Se los recomiendo. Si no saben inglés, ahí está la traducción. ¿Amén? Sí, porque yo oigo la traducción. Hace 2 semanas me mandaron un mensaje de él. A ese varón que Jehová y el Señor ya se lo llevó a su presencia, se lo llevó casi de 90 años. Predicó por todo el mundo. Hermano, tiene todavía la iglesia más grande de Times Square en Nueva York. Oiga bien, iglesia más grande. Y todavía renta muchos cines para que la gente vaya a ver en la pantalla lo que él en el templo está predicando. Oiga bien el llamado de Dios de este hombre. Usted no va a ir a un grito de este hombre. Usted no va a ir que ese hombre, hermanos míos, pide, hermanos míos, que se oiga. No pide, hermano. Pero mire, la palabra que trae ese hombre, hermano, le penetra aquí. Sí, amén. Él habla mucho del perdón. Él habla mucho del amor. Él habla mucho de lo que hemos dejado de hacer los cristianos por Dios. Él habla muchos temas que él, hermanos, ha vivido, hermanos, porque dice que después de que él pastoreaba, hermanos, en una iglesia de 100 miembros, dice que al terminar el culto, él decía, ya cumplí Dios contigo, ahora me voy a sentar, hermanos, agarraba palomitas de maíz, agarraba comida, bebida, hermanos, y se sentaba a ver las películas de los cowboys, de los vaqueros, hermanos, esos que mataban. Usted hace eso, ¿no? Sea sincero, aquí nadie lo va a juzgar. Voy a dejar grabado el partido de fútbol. Están jugando las Chivas ahorita, pero después del culto lo voy a ir a ver. Y no me digan el resultado porque yo quiero que sea sorpresa. Voy a ir a ver los premios, hermanos, que le dan a esos cantantes paganos. Voy a ir a ver los premios. Amén. Dice que él hacía eso y que el Señor vino un día y le dijo, el Pentecostés no es solamente ir a predicar, ir a sentarte y ya pasó todo, espera hasta el otro domingo a predicar. El Pentecostés es más que eso. Yo te voy a enseñar qué es el verdadero Pentecostés. Agarra a tu mujer y vete para el centro de Nueva York y ve a predicarle a las pandillas. Y yo te voy a levantar y te voy a dar el lugar más grande que nadie lo ha tenido. Mire, hermano, recibir esa palabra, usted primero va a decir, ¿y quién va a pagar mi carro? La casa, ¿quién la va a pagar? La mujer no va a querer, porque hay una rebelde que no quiere. No va a querer. Hermano, eso es de tener, hermano mío, convicción y amar a Dios. Por eso es que ese hombre tiene un llamado grande, aún ya muerto. Su nombre. Ya voy a terminar. Hoy en día muchos pueblos necesitan de tener la costumbre y volver a preguntar y a santificarse, porque a lo mejor viven siendo solo una mera emoción. ¿Se ha preguntado usted, hermano? Pregúntese, ¿a qué voy a la iglesia? Algunos porque tienen que venir, porque aman a Dios. Amén. Pero otros, ¿por qué van a la iglesia? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué yo voy a los cultos matutinos? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? Mire, si en su interior es porque ama a Dios, bienaventurado. Pero si nosotros, hermanos míos, estamos nomás siendo una costumbre, ahí está el problema, que nosotros no hemos cambiado. ¿Amén? El hermano enseñó ayer, hay que sentir a Jehová aquí. Y ese amor te va a hacer que tú cambies.
Dios hace mucho se apartó de muchos que andan cegados. Y el problema es que andan cegados y no se dan cuenta. Dios les habla y ellos dicen que ellos no están en esa situación. Dice un dicho en el mundo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego. No hay peor ciego. Hermano, usted tiene... No, yo estoy bien. Usted está mal. ¿Ven? Hermano, mire, esas cosas que usted está haciendo no están bien. No, las que usted hace están malas. Las mías están bien. ¿Ven? No, usted no sabe. Yo sí sé. Usted no entiende, yo sí entiendo. Y sigue, hermano. ¿Ven? Para terminar, Dios habita donde se le respeta. Oiga bien, donde lo ponen en primer lugar y donde la santidad es la práctica diaria. ¿Ven? Yo soy santo porque Dios me ha hecho santo. Por tanto, yo voy a practicar la santidad todos los días de mi vida. Porque si no, seré címbalo que resuena. ¿Ven? Un niño se sube a ese bombo y cha. Sí, yo oigo que suena. Pero no es cuando el hermano la agarra y le da el ritmo, ¿verdad? Amén. Él sabe. Así es el cristiano. Que hermano vive, practica y pone a Dios en primer lugar. Y que la santidad es su vida diaria. Porque mire, el demonio, hermano, Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre te va a tentar. Pero tú ahí tienes que practicar. Y tú tienes que poner en obra la santidad que tú has aprendido. ¿Ven? Hay personas, hermanos, que ni en su casa se andan poniendo chores. ¿Por qué? Porque sienten una reprensión dentro de su corazón. ¿Ven? Usted no va a ir a orar desnudo. No, hermano, ¿cómo es posible? Usted va a ir a orar, hermano mío, por su pijamita, aunque sea, pero tapado, porque el Dios, hermano, que usted sirve en este lugar es el Dios que le está orando ya en la casa. Amén. Amén. La santidad la tenemos que llevar, hermano, en todos lados. Mi carro, nadie va a ir fumando ni tomando. Mi carro es santificado, Jehová. Amén. Mi trabajo, hermano, yo si hay uno que tome, yo no le doy trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser santificado, Jehová. La casa tiene, y más cuanto no, hermano, este cuerpo que es el Espíritu Santo. Este cuerpo no tiene que practicar cosas que a Dios no le agrada. Este cuerpo no tiene que ver cosas que a Dios no le agrada. Y esta boca no tiene que hablar cosas que a Dios no le agrada. Porque, hermano, esto es el instrumento que Dios usa para bendecir a los demás. Si tú tienes una boca sucia, ¿tú crees que Dios va a poner palabras de Dios en tu boca? No. No se puede, iglesia de Dios. Tenemos que volver a limpiar nuestro instrumento, nuestro altar, nuestro templo, para que la gloria de Dios se mire en nuestra vida. Y así puede ser que toda la iglesia no practique santidad, pero yo tengo que practicar la santidad. ¿Para qué? Para que este instrumento sea de bendición para mí. Amén. Ponte de pie.